declaramos una vez más. Y estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Con amor. ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señora. Pon aceite a mi lámpara, Señora. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señora. Pon aceite a mi lámpara, Señora. Pon aceite a mi lámpara, Señora. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Aleluya. Y a su nombre. Amén y amén. Tome su lugar. Gracias, hijos. Pueden descender. Vamos a prepararnos para seguir la fiesta más tarde. Poder seguir glorificando el nombre de Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Le puede dar otro aplauso bien fuerte al Señor? Con toda su fuerza, por favor. Bueno, oramos para darle gracias al Señor por dejarnos cantar, dejarnos danzar, dejarnos ofrendar, diezmar, ¿verdad? Los que así lo han hecho. Y el poder tener una casa para poder seguir escuchando su bendita y extraordinaria palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente por lo que nos permites hacer en tu casa, en los lugares, en los trabajos que a cada uno nos has entregado, Señor, porque creemos que usted es el dueño de todo y creemos lo que dice su palabra, que nosotros hacemos su voluntad, papá. Te damos gracias, papito, y te pedimos por la palabra que me has dado para esta noche, que pueda ser una palabra el cual traiga renuevos, traiga esperanza de vida, que nos liberte, Padre, de todo lo malo que aún pueda haber oculto ahí en nosotros, o cosas ocultas que nosotros no dejamos que salga a la luz. Por eso es que nos ponemos frente a usted nuevamente, para que tengamos ese respaldo y que nos pueda limpiar en una totalidad, Señor. Creemos que cada vez que buscamos su rostro, cada que oramos, cada que podemos interceder por algunas necesidades, usted nos está transformando de gloria en gloria y en victoria. Nos cubrimos con su sangre preciosa, reprendemos toda obra de maldad, todo aquello que se quiera, pues nos quiera desanimar, nos quiera poner tropiezo, aún toda brujería, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús. Te pido vallado de ángeles y te pido tu presencia. Padre, aún las personas que nos vayan a ver a través de las redes sociales, háblale, Señor, tócale su corazón, su espíritu, su alma. Padre, si hubiera alguien de ellos que nos escuchan, Señor, que no tuvieran a dónde congregarse, Padre, tráelos a este lugar, te lo pedimos con amor y con respeto, para que podamos pastorearlos conforme a su voluntad. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Amén. Bueno, saque sus apuntes. Le voy a poner un poquito pausa a lo que he estado hablando en esta semana, que es el deleite como escudo. Pausa, pero vamos a seguir hablando de ello, ¿verdad? Porque no, acuérdense que dimos 7 o 8 referencias que el deleite dice que es un escudo, ¿verdad? Que nos ayuda
a poder pelear y poder vencer cualquier tipo de batalla. Pero estaba yo analizando primeramente mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, porque aunque no crean, hermano, cuando venimos con un mensaje, hablo de nosotros los predicadores, ¿va? Lo que Dios ha levantado, primero nos vemos a nosotros, porque si algo he aprendido, ¿verdad? Que no podemos predicar algo que no estamos viviendo. Y muchos mensajes que traemos es porque Dios nos está hablando a nosotros para limpiarnos, para purificarnos. Solamente porque nosotros somos los portadores para dar, ¿verdad? Por eso hay gente que luego se enoja, pero sinceramente no estamos hablando ni de ustedes. Muchos ejemplos son de nosotros para cambiar. Y también como pastores tenemos la obligación de preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer con la iglesia, dónde lo quiere llevar con los mensajes. Y todo es, hermano, porque estamos iniciando este año 2026, que proféticamente se proclamó el año del deleite. Y tenemos que entender para deleitarnos, hermano. Yo creo que es un año donde tenemos que empezar a deleitarnos nosotros, ¿verdad? Para que podamos ser de bendición para el que está a la par, ajustar algunas cuentas, algunas enemistades, para que realmente podamos disfrutar el deleite. Y algo bien importante que el Señor me hablaba, de que hay pecados que ocultamos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia no se equivoca, palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso es que todos los días nosotros nos arrepentimos, constantemente, hermano, nos arrepentimos por los pecados, hermano, que estén ahí. Mire lo que estoy diciendo, los dos tipos, ¿verdad? Pecados ocultos que ni nosotros sabemos, como le pasaba a David, pero hoy me quiero enfocar a los pecados que ocultamos nosotros. O sea que son pecados que sabemos que están ahí, pero le echamos tierrita, ¿verdad? Los tapamos ahí, los perfumamos para que no nadie los mire, pero hermano, nos mira el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice Hebreos que hay una multitud de ángeles también animándonos a cada uno de nosotros para terminar la carrera, pero a veces nosotros mismos nos engañamos. Es como cuando uno no se baña, ¿verdad? Pero se llena de perfume, desodorante, todo. Uno se acerca y huele rico, pero realmente el fondo es que no vienes limpio porque no te echaste agua, y agua es la palabra. Entonces el Señor me decía, es tiempo de que suelten los pecados que ocultan. Y de eso quiero hablar esta noche. Y repito, el mensaje no es para juzgarlos, porque el primero que está en la jugada soy yo y mi casa, ¿va? Porque como dijo Josué, yo y mi casa le serviremos al Señor, pero si anhelamos que una iglesia sea limpia y pura para el Señor. A ver, denle aplausos al Rey bendito de la gloria. Por eso el domingo de la Santa Cena, que hablé resistiendo a las cosas del mundo, ¿verdad? Entregamos lo que nos gustaba, pero hoy vamos a entregar lo que hacemos ocultamente. Lo tenemos que entregar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy entrego todo pecado que yo he ocultado. Eso es lo tremendo, son pecados que nosotros ocultamos, que ahí están y que el Señor nos quiere liberar en el nombre de Jesús. Ahora, primeramente tendría yo que explicar cómo es la voluntad de Dios hacia nuestra vida, para poder entender el ser libre de los pecados. Hermano, por ejemplo, la voluntad de Dios es terminar en nosotros la obra que Él empezó, porque la Biblia dice que lo que Él empieza, el que empezó la obra, la terminará. Debemos entender que todos estamos en un proceso, ¿verdad? Dios nos está procesando hasta llegar al final y irnos con el Señor Jesucristo. Todos estamos en la lucha. Nosotros, hermano, al menos yo soy un pastor y una pastora que Dios nos rescató de lo vil y menospreciado, del lodo cenagoso. Por eso, cuando hablo con los jóvenes, con mis hijos o con hermanos, digo, yo no me asusto de lo que tú me estás contando, al contrario, tengo testimonio de donde Dios nos ha rescatado y nos ha hecho personas nuevas, pero que la obra no está terminada. Pero como Dios la ha empezado, creemos que Dios en su voluntad es terminar lo que empezó. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 1 versículo 16. Esta culminará cuando seamos transformados. Dios nos ha alcanzado para que en Él seamos verdaderamente libres, teniendo comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. Dios desea que seamos prosperados. Dígame en eso, por favor. En todo. Mire esto. Dios desea que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. Por lo tanto, es necesario oír, creer y someterse a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Juan tenía un discípulo bien amado que se llamaba Gallo.
y le dice: Gallo, deseo que como prosperes tu alma, tú seas prosperado, tú seas bendecido. Eso quiere decir, hermano, que estamos en un tiempo que conforme a como sea ministrada nuestra alma, es que vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que hay pecados que a nuestra alma le gusta y que los cubrimos, y que en este año tenemos que ser libres en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, denle su mejor aplauso, pero así con toda su fuerza al Rey de la Gloria. Diga conmigo: hoy voy a soltar el pecado que he ocultado por mucho tiempo, por muchos años, por meses, yo no sé, hermano. Pero todos tenemos pecados que tenemos que entregárselo al Señor Jesucristo esta noche. Ahora, la palabra pecado es cerrar en el blanco. El pecado oculto es el que no se ha confesado, o sea que hay cosas que no confesamos. Dios no desea avergonzar a sus hijos, pero lamentablemente algunos de ellos sí son avergonzados, por lo cual es importante que tratemos de agradar al Señor, entregando todo aquello que Él nos demande, y asimismo es importante ser de edificación a nuestra familia y a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Porque mire, hermano, ¿por qué cree que la mayoría de nuestros familiares no están en Cristo? Por ver el testimonio de uno mismo. Porque ellos nos conocen. Ellos nos conocen. Es como cuando una persona cae, ¿verdad? Lo primero que hace es irse de la iglesia, cuando la Biblia no dice eso. Él debería de confrontar aquí lo que hizo, restaurarse, y que vean aquellos que vieron su caída, ahora que vean su levantamiento, como le pasó a Pedro. Pedro no se fue, sino que Pedro se metió a adorar a Dios, se metió al aposento alto, y sus mismos hermanos que vieron cómo negó a Jesús, ahora lo estaban viendo predicar y convertirse 3,000 almas para Cristo. Tremendo. Pero tuvo que confesar, por eso le dijeron 3 veces. O sea que tenemos que confesar pecados espirituales del alma y del cuerpo. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. 3 veces lo hicieron entender de que había pecados ocultos y que muchas veces nosotros no queremos confesarlos, aunque sepamos que están mal. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, démosle otro aplauso fuerte, por favor, a nuestro Dios todopoderoso y a su nombre. Entonces, hermano, la Biblia es algo extraordinario, porque la Biblia me deja ver, bajo los ejemplos que tiene, de personajes que ocultaron pecado, hermano. Que posiblemente algunos los ha escuchado, algunos no, o no sé el tipo de lectura que usted tenga, pero mi función es agarrarlos de ejemplo, para no agarrar un ejemplo de los que estamos aquí, nos vayamos a ofender, sino lo que dice la Biblia, hermano, respecto a gente de jerarquías que por tiempo ocultaron pecados y que tuvo que salir a la luz para que ellos pudieran cambiar y poder conquistar los territorios que Dios ya les había entregado. Yo creo que esta es una iglesia que se mueve bajo una unción profética, apostólica, porque somos hijos, ¿verdad?, ministeriales, evangélica, pastoral y magisterial, y a lo cual deberíamos de entender es de sacar a la luz, entregarle a Dios todos los pecados que tengamos ocultos, que seguimos haciendo, que nos gusta, pero que sabemos que no es de parte del Señor. Por ejemplo, número 1, vemos la vida de Moisés en Éxodo capítulo 2, del 11 al 15, cómo es que Moisés ya empezaba a tener pues la molestia, empezaba a sentir que él no era Egipto, que él tenía un linaje diferente, y se dio cuenta que algunos estaban maltratando a los judíos, ¿verdad? Lo estaban maltratando. Él se llenó de cólera, se llegó en angustia por el maltrato, les pegó y los mató. Lo tremendo que, hermano, él va y los oculta, porque él pensó que nadie lo había visto. Él va y oculta, esa es la figura, ocultó, ¿verdad?, lo que había matado, y derramó sangre, que es figura de violencia. Hermano, podemos seguir siendo violentos, hermano, y es un pecado que a Dios no le agrada. Versículos adelante, él mismo vio que otros estaban peleando y se quiso meter para parar el problema, y lo volteó a ver uno de ellos y le dijo: ¿tú por qué te pones como juez? ¿O nos vas a matar como hiciste con el egipcio ayer?, le dice. Mire qué tremendo. Y vimos que lo escondiste en la arena.
Moisés pensó que nadie había visto su pecado, él pensó que nadie lo había visto, pero había por lo menos 2 testigos que vieron lo que había hecho. Claro que Moisés con eso se sorprendió, dice la escritura que le agarró un temor y huyó, porque dijo, ya saben lo que hice, ya saben mi pecado, voy a huir, y se fue, hermano. Qué tremendo que hay mucha gente que cuando sale a luz su pecado, pero no porque lo confesaron, sino por ser avergonzados, por no entender la palabra de Dios, lo primero que hace es huir del lugar, cuando deberíamos de enfrentar. Entonces ahí vemos, el derrame de sangre tiene que ver con violencia. Hermano, Dios nos ha ido tratando a todos nosotros, porque a pesar de que el carácter que tenemos, hablo de mi persona, la última vez, por ejemplo, que le pegué, ¿cuánto tiempo tiene que no le pego a los niños, amor? ¿Cuánto tiempo tiene, hijos? Ya tiene bastante, ya tiene bastante. Pero yo antes, aunque yo predicaba, me contestaban y sopa, con lo que caiga, hermano. Un día Axel le contestó a la pastora, y ya está grande, ya ve que gracias a Dios creció más que uno, ¿va? Y se desarrolla y le contestó mal. Entonces yo me paré, pero ya primero lo veía así, ahora ya lo veo para arriba, ¿va? Digo, que haga lo que te están diciendo. Yo no voy a hacer nada, y la hago así, se cubre y ¡pram! Patadón que le metí. ¡Pram! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, salí regañado yo por defenderla, ahora todos estaban contra mí. Pero después me fui a orar y el Señor me corrigió. Digo, ¿cómo es posible que debes de ser un pacificador y a tu hijo le estás pegando de esa manera? Eso fue la última, fue a Dariana, que me sacó de mi casilla, porque son buenos, hermanos, para molestarnos. Y yo le quise dar una cachetada santa, pero tranquilamente metió más su cara y le dejé el tímpano por un rato, ¿verdad? Con un ruido, y me asusté demasiado, porque dije entre mí, le reventé el oído. ¿Ahora qué voy a hacer? Ese día lloré como nunca, y ese día pacté con Dios y le dije, nunca más les vuelvo a pegar. Y hasta ahorita lo he cumplido. Nomás que a veces abusa, a veces sí da ganas pero como yo prometí, hermano, ahora tengo que corregir con las palabras, aunque a veces también soy fuerte con lo que les digo, porque lo que quiero es que reaccionen. Pero por lo menos mi promesa la he cumplido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le fuimos bajando a la violencia. Diga conmigo, ayúdame, Señor, a no ser tan violento. Dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria, hermano. Ahorita que volví a viajar, nos paran los retenes y luego uno está en la defensiva, hermano. Porque yo fui policía y sé que no te deben de ver un poquito medio noble, porque abusan. Pero entonces, antes de que me paren, sí, buenas noches, pongo mi cara ya así, hermana, como si vaya asustada. ¿Pura familia, jefe? Sí, pura familia. Ah, qué bueno, pásele, ya cuando me da, ya. Ah, bueno, gracias, hasta mi cara cambia, hermano. Pero no deberíamos ser así, la bendecimos en el nombre de Jesús. Mire, hermano, todos tenemos cola que nos pise, pero hoy se la vamos a entregar al Señor. Dice, gloria a Dios. Diga conmigo, hoy renunciamos a la violencia, al derrame de sangre, hermano. ¿Quién dice gloria a Dios, va? Número 2, José. Génesis capítulo 41, 50. Se recuerda que José, hermano, lo trató mal la vida. Sus hermanos lo menospreciaban. Él les contaba sueños y se reían de él, al grado que lo intentaron matar. Bueno, lo querían matar, se arrepintieron de matarlo, pero lo entregaron en un hoyo. Pasaron mercaderes, lo rescataron del hoyo, lo vendieron como esclavo. Imagínense el proceso desde la juventud de José, hermano, que cuando se cumplió el sueño de que era el segundo al mando del gobernador, todo pasaba por mandato de él. Sus hermanos llegaron a buscar comida, pero no lo reconocieron. Y José, hermano, tenía rencor, odio y amargura porque los trató mal. Es más, hasta le puso una trampa para que los acusaran de rateros a sus hermanos. Al grado que cuando sus hermanos se humillaron y cumplieron todo, hermanos, que físicamente se lo merecían, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al grado que Dios tuvo que quebrantar a José. Dice que no aguantó más el llanto y se metió a su aposento a llorar y a descargarse, a liberarse. Y salió y les dijo, hermanos, no es necesario, yo soy su hermano José. Y se puso frente a ellos, pero él tuvo que entregar su pecado oculto. Porque cuando los vio, él dijo, se las voy a hacer cardíaca, los voy a maltratar. Y los humilló, hermano, porque tenía rencor, odio y amargura. Estoy hablando de personajes de un calibre alto, hermano. Imagínense nosotros. ¿Cómo andamos del rencor? ¿Cómo andamos del odio? ¿Cómo andamos de la amargura? Yo no sé cómo te ha ido en todo el tiempo que pasó el año o el inicio del año,
Pero lo que sí queremos es deleitarnos en el Señor, ser libre del rencor, del odio, de la amargura. Denle su mejor aplauso al Rey, pero con gritos de júbilo y de victoria, hermano. Y a su nombre. Número 3, el rey Ezequías. ¿Cuál era su pecado? Según el segundo libro de Reyes 20 en adelante, el pecado oculto era de indiferencia. ¿A quién? A su familia. No le importaba a su familia. Le importaba el cargo, le importaba el llamado, pero no le importaba a su familia. Hablábamos que hay mucha gente que son luz en la iglesia, pero oscuridad en su casa. Gente que le importa su llamado, gente que le importa solamente estar bien en la iglesia, pero que su casa, hermano, ni se sabe que es un servidor, ni se sabe que es alguien que practica el amor de parte de Dios. Es alguien indiferente a todo lo que pasa a su alrededor, hablando en su casa, y sabe que así es, pero lo oculta. Ese es un pecado, y por eso el rey Ezequías, Dios le dijo, vas a morir y no vas a vivir, ponte a cuentas. Él pidió perdón, arregló su casa por el momento que vemos ahí, aunque después volvió a cometer errores, pero Dios fue fiel a su pacto y le dio 15 años más de vida. Pero era un pecado oculto que estaba ahí. Número 4, vemos por ejemplo a Acán en Josué capítulo 7, del 1 al 26, cómo este personaje tenía una desobediencia terrible, hermano. Pero él sabía, pero lo ocultaba. Hay gente desobediente que sabe que lo es, pero lo oculta. Y cuando escucha un mensaje confrontativo, cuando alguien le dice algo, lo primero que hace es enojarse y quiere ocultar. Pero si yo sí soy obediente, hermano, tenemos que entregar ya toda clase de desobediencia. Ahí están las bases bíblicas para estudiarlo. Número 5, por ejemplo, Saúl, pecado de rebelión, ya le hemos hablado mucho de él. Número 6, el rey Usías tenía un pecado de ¿qué? Autosuficiencia. Número 7, por ejemplo, vemos la mujer samaritana, pecado oculto de sexo, fornicación. Y número 8, David, pecado oculto de adulterio y derramamiento de sangre. Por eso es que a David Dios no le dejó construir el templo, pero a su hijo sí, porque su hijo no era de guerra. Qué tremendo, porque el Señor me decía que una iglesia que le gusta estar haciendo cosas así, derramamiento, difícilmente es un templo que adore a Él. Por eso Dios no le permitió a David que hiciera el templo, pero a su hijo sí. Su hijo no era de guerra, él era de paz, de mucha sabiduría que Dios le había entregado. Entonces qué tremendo, porque mire, hay 8 ejemplos de pecados que ocultaban, pero por la misericordia de Dios, ¿cuántos dicen amén, hermano? Hoy tenemos que entregar todo pecado oculto en el nombre de Jesús para entrar al deleite que se ha declarado. A ver, denle su mejor aplauso, pero con toda su fuerza al Rey de la Gloria, hermano. Y a su nombre. Ahí se ve la obediencia. Denle aplauso y entonces me queda viendo. Hay que sacar la luz. Mire, casi me caigo, por eso me pongo un pie más adelante para agarrar, va a pasar lo de Juan Gabriel, bueno, cuando estaba vivo. Entonces, hermano, quiero hablar de uno de ellos nada más, que es el número 6. El pecado del rey Usías. Por la siguiente palabra. ¿Era un pecado de qué? Autosuficiencia. Porque hoy en día, hermano, hay mucha gente que se siente autosuficiente. Y hay que entender que hay una autosuficiencia buena de parte del Señor, pero hay una mala que a Dios no le agrada. De la mala es la que nos estamos enfocando, hermano. Porque también sería, no todo el tiempo vamos a estar arreglándote la vida. Hay una autosuficiencia buena y correcta que la Biblia marca. Pero lo que estamos hablando es de la mala. Aquellos que ya no buscan ni a Dios, que ya, es más, hermano, ya ni por la comida quieren orar, hermano. Porque nos sentimos tan autosuficientes nosotros, que creemos, hermano, que todo lo podemos, pero ya no en Cristo, como dice la palabra. Y hoy nos damos cuenta que uno de los pecados que están ahí, que no queremos ser libres la mayoría, pero que hoy sí, a través de la palabra, es que vamos a entender que todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la misericordia de Dios. Que hay cosas que Dios usa para bendecirte. Por ejemplo, es cuando los hijos, ¿verdad?, ya ganan su dinerito y se sienten autosuficientes, pero aún no pagan cosas que uno paga dentro de la casa. Y te empiezan a decir, respeta mi cuarto porque yo aquí vivo, hasta te corren, te sacan o dame mi teléfono. Cuando uno se los compró, hermano, pero se sienten tan autosuficientes
que es un pecado que estamos cometiendo a las autoridades que Dios ha puesto. Uno de ellos somos nosotros, los papás. Uno de ellos son los pastores puestos por Dios. Entonces este rey Usías, hermano, Dios le dio tanto poder que él se sentía autosuficiente y fue un pecado que pagó mal. ¿Cuántos dan? Digan conmigo, hoy soy libre de este pecado. La palabra autosuficiencia, hermano, quiere decir estado, condición de quien se basta a sí mismo. Entonces vamos a analizar esto con la ayuda del Espíritu Santo y renunciar. Dice gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a lacar un poquito sobre esto. Mire, la Biblia presenta una visión dual de la autosuficiencia, condena la autosuficiencia orgullosa y dependiente de uno mismo. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 32, que busca control y reemplazar a Dios, pero alaba la autosuficiencia piadosa que implica desarrollar habilidades para servir a Dios y a los demás. O sea que hay dos. Tenemos que habilitar la correcta que nos lleva a servirle a Dios y tenemos que eliminar la que intentamos suplir a Dios, contentándose con lo necesario y confiando en Él, como enseñó Pablo en Filipenses. Se anima a la dependencia de Dios para la verdadera fortaleza y no a la autosuficiencia aislada. O sea que, hermano, el apóstol Pablo luchó también con ellos. Por eso él siempre reconocía que era Dios. La Biblia en muchas ocasiones nos dejó ver que no es con ejército, ni con fuerza, con el poder de su Santo Espíritu. Pero hoy en día, hermano, se está levantando una camada de cristianos que quiere hacer y deshacer sin tener un valor extraordinario, que es la bendición de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos sin consultar, hay decisiones que tomamos sin consultar, y se ha vuelto algo religioso decir, Dios me habló para todo. Dios me habló para dejar a mi esposa, Dios me habló para dejar una iglesia, pero el mismo Dios dice que le habla para ir a otra. Entonces no entendemos, hermano, la Biblia no es desordenada. Y hay mucha gente que se habla a sí mismo porque se cree autosuficiente, y por eso es que nos va como nos va, hermano. Y decimos que el evangelio es difícil y es cargoso, cuando no es así, hermano, porque el Señor Jesús dijo que su yugo es fácil y ligero de llevar. Solamente que nosotros tenemos que aprender a depender de Él en todo. Diga conmigo, en todo. Mire lo que dice Proverbios 1:32. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios, de los autosuficientes, se complacen de ellos mismos, los va a destruir. Entonces hoy vemos que hay un gran número de cristianos que no va a entrar en el deleite de Dios, porque no depende totalmente de Dios. Y a su nombre. ¿Cómo sé? Diga conmigo, ¿cómo sé? Dígalo fuerte, ¿cómo sé que yo dependo de ti, Señor? Alguien ayúdame, señales. ¿Hay señales? Hay señales. Cuando pones en primer lugar lo demás y no es Dios, es una señal de que no dependes de Dios, dependes de algo. Por eso hablábamos el martes que hay que poner en primer lugar al Señor. Ahora, la autosuficiencia como pecado dependía de sí mismo, es lo que vimos. Por ejemplo, orgullo, deseo de control, niega la necesidad de Dios. Otra vez se me va esto. ¿Cómo lo quito? Allá. Ejemplos, por ejemplo, la Torre de Babel, Génesis 11:4, un ejemplo de autosuficiencia humana que desafía a Dios. Hoy en día toda la ciencia que está haciendo es desafiar a Dios, hermano. Sacan ya humanos, pero son robots. Un montón de cosas que está pasando, pero eso tiene que pasar y ahí está escrito, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia cada vez dependemos menos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez uno toma las decisiones que uno quiere, hasta ahora por lo que uno desea, y ni tan siquiera le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere para nosotros. Es un pecado que ahí está y que sabemos, y que esta noche, hermano, el fin es entregarlo. Por ejemplo, si hablamos de orgullo, deseo de control, es creer que uno es la solución a todos los problemas. Mire, hermano, yo escucho de todo aquí con ustedes. Todos piensan ser mejor pastor, pero la verdad es que cuando les damos un cargo, no hacen nada, hermano.
algo mínimo, hermano. Pero ellos piensan o creer que son la solución de algo. Ese es el primer error. Si yo llegara a creer que yo como pastor soy la solución para levantar algo, desde ahí yo estoy mal porque no estoy dependiendo de Dios, estoy dependiendo de mi conocimiento y de la fuerza que Él me la dio, hermano. Por eso es que uno de los errores ministeriales o liderazgo es creer que somos mejor del que está delante de ti. Es que si el pastor me había puesto a orar, yo lo hubiese hecho mejor. Posiblemente sí, pero el que pusimos no tiene ese problema y tú sí. Posiblemente sí, hermano. Pero somos orgullosos y deseo de autocontrol. Niega la necesidad de Dios y implica confiar en las propias fuerzas, riquezas o sabiduría, lo cual es una trampa del ego y lleva a la destrucción. Proverbios 1:32, Jeremías 9:23, lo podemos ver que relata sobre esto. Y el ejemplo es la Torre de Babel. Entonces nos damos cuenta, hermano, que conocemos quiénes somos así, hermano. Ábrese así mismo, diga, yo conozco quién es así. ¿Conoce a alguien así? Yo no estoy hablando del que está a la par, estoy hablando de nosotros mismos. De nosotros mismos tenemos ese problema. Entonces, aquí está la base bíblica. Segundo libro de Crónicas 26:18. Pero hay que entender todo este capítulo, hermano. Hay que entender todo para que vean lo que Dios hizo con este rey de 16 años, si no me equivoco, que tenía, ¿qué dije? Segundo libro de Crónicas 26, ¿verdad? Dice, Usías, rey de Judá. Vamos a leer. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era ¿cómo? Jecolías de Jerusalén. E hizo, diga conmigo, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Diga conmigo, iba bien. Mire qué más. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Hermano, deseo que Dios te prospere en todo, en el nombre de Jesús. 6. Salió y peleó contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, las murallas de Jamnia y las murallas de Asdod. Edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gerbual y contra los meunitas. Y los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama, diga conmigo, su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy, diga conmigo, muy poderoso. Perdón, hermano, ¿quién lo volvió poderoso? Dios, ok. Usías edificó además torres en Jerusalén, a las puertas del ángulo, a la puerta del valle y en la esquina de las murallas, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en las llanuras. También tenía labradores, viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jael y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. Miren la jerarquía que tenía. El número total de los jefes de familia guerreros valientes era de 2,600, hermano, hombres de batalla. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacía la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. O sea que era un rey poderoso. Poderoso. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanza, yelmos, coraza, arcos, honda para tirar piedras, toda la armadura de Efesios, todo lo que usaba David, o sea, elementos proféticos que tendríamos que estudiar para usarlo. Número 15, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas.
para arrojar flechas y grandes piedras. ¿Cómo se imagina esas máquinas, hermano? Ellos las inventaron, dice la Biblia. Diga conmigo, pero le llegó un pecado a Josías. ¿Qué le llegó? Orgullo. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Número 1, fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces, ya le voy a poner aquí, creo que le puse el versículo aquí en grande. Entonces, mire lo que pasó, el versículo 18. Y se opusieron al rey Usías, quienes, los sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti. Mire, hermano, hay cosas que no nos corresponden y que las estamos haciendo y es un pecado, hermano. Y ahorita las vamos a ver qué cosas hizo él. No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero mire qué dice el versículo 19. Pero Usías, con un incensario en su mano, que era sagrado, hermano, para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Entonces, qué tremendo, porque creía que porque Dios lo había bendecido, él tenía la facultad de hacer cosas que Dios no lo había mandado. Tremendo, ¿va? Autosuficiencia. Entonces, hay que entender por qué. ¿Por qué? Mire, el rey Usías actuó mal al usar el incensario porque violó las leyes divinas. Diga conmigo, leyes. Hay leyes divinas que las tenemos que ver cuáles son, hermano. Y que verificar que no las estemos rompiendo nosotros, que limitaban el servicio del templo exclusivamente a los sacerdotes descendientes de Aarón. Su acción fue un acto de orgullo y rebelión contra Dios, lo que resultó su castigo con lepra, Ahora, ¿por qué, hermano? Porque podemos ver en la Biblia que violó, número 1, violó la autoridad sacerdotal. Número 2, era orgulloso y arrogancia, desobedeció directamente a Dios, ignoró la corrección sacerdotal. Mire cómo empezó todo, porque solamente para los sacerdotes era quemar incensario. Ahora, usted va a decir, pastor, pero dice la Biblia en Apocalipsis que Dios nos constituyó rey y sacerdote. Amén. Claro que sí, porque el incensario es una figura de adoración. Hoy podemos entrar a adorar al Señor y pedirle perdón. Pero aquí está hablando de algo establecido, de leyes, que hay cosas que Dios solamente le dio a un sacerdocio, hablando de manera ministerial. Y ahí está el problema, hermano. Porque uno de los errores del rey Usías era que violaba la autoridad sacerdotal, ignoraba la corrección sacerdotal. Eso quiere decir que hoy en día hay mucha gente que hace lo mismo, hermano. Por ejemplo, ¿ahí cómo lo digo esto? Estamos grabando, ¿va? ¿Cómo lo digo para que no suene? Pero tengo que dar ejemplos, ¿va? ¿Sabe? Bueno, voy a poner un ejemplo que no es de nosotros, ¿va? El apóstol Sergio ya lo ha dicho públicamente. Hay un ministerio muy famoso que tiene que ver con una abeja que quería hacer un concierto grande en Guatemala, hermano. Pero según ellos, Dios le puso en su corazón que tenía que ser con un montón de cantores, hermano. Hasta ahí, diga conmigo, hasta ahí la cosa va bien. Entonces ellos se dieron a la tarea de llamarles personalmente a cada director que ellos vieron por redes sociales que eran muy buenos cantando. Diga conmigo, aparentemente todo va bien. Y los empezaron a contactar y empezaron a hacer un movimiento poderoso de cantores, hermano, que aparentemente era muy bien. Lo único que sucedió es que empezó a meter divisiones en las congregaciones, porque resulta que los directores que tenían una iglesia llegaban, hermano, y empezaban a dejar sus privilegios en la congregación. Pero nadie los envió, nadie les decía,
ignoraron la corrección sacerdotal y violaron la autoridad delegada sacerdotal. Entonces el apóstol Sergio dijo, hubiese sido muy diferente, por ejemplo, apóstol Sergio, sí, amén, vamos a hacer esto de parte de Dios, porque lo que es de Dios es con orden. Grábeselo. Necesitamos cantores. ¿A quién nos puede recomendar usted? La cosa hubiese sido diferente. Porque entonces enviamos a alguien que creemos, porque lo hemos visto por frutos que está bien, porque la Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas, hermano. Pero como no lo hicieron, se levantó una división terrible. Entonces el apóstol Sergio, con la autoridad que tiene, dijo, ninguno de los de Benecer va y participa. Tiró el decreto. Y muchos obedientes tuvieron que hacer caso, otros no. Hoy en día pasa lo mismo aquí, hay un montón que hacen campañas para evangelizar y llevan a cualquiera que dice yo quiero ir, pero ¿por qué no piden una carta ministerial de sus pastores? Para que veas a quién te estás llevando que tiene problemas matrimoniales, ni se congregan, problemas de deshonra, pero sí lo quieres llevar a hacer guerra espiritual a un lugar, cuando ni sabes, hermano, cómo está en su casa, que su pastor lo conoce. Perdón, hermano, no lo estoy diciendo por alguien, lo digo porque es el ejemplo. Terrible, se están pasando por alto las violaciones sacerdotales y la bendición sacerdotal. Y no estamos hablando de manipulación, estamos hablando de gente que se siente autosuficiente. Yo puedo ir a donde me plazca porque le estoy sirviendo a Dios. Saúl hizo lo mismo y le quitaron su reino. Usías hizo lo mismo y le cayó lepra. Hermano, hay que renunciar a ese pecado en el nombre de Jesús. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito. Alguien da un grito de júbilo al Rey. Y a su nombre. En cambio, qué tremendo es la gente que dice, pastor, me están invitando a hacer algo. ¿Puedo ir? ¿Qué días son? No, pues sábado. No tenemos actividad, no te perjudiquen tu servicio. No, adelante, vete, envíen bendición. Va respaldado, hermano. Pero hoy en día toda la gente cree que está haciendo la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es ser ordenados. Ahí sí toca el que está a la par, dile, ordénate. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya se puso cardíaco, hermano, pero yo le estoy dando bases bíblicas y ejemplos de la vida, de la Biblia. Todo parecido es pura. Denle otro aplauso fuerte, no hay coincidencias en estas cosas, ¿verdad? Alguien da un grito de júbilo al Rey, hermano. Al menos yo, hermano, me fui a predicar 2 semanas, pero no creo que voy porque yo quiero, o porque yo puedo, o porque soy Juan Camaney. ¿Qué hice, amor? Ven, pastor. Pastor, me están invitando a una iglesia que tiene su aniversario y de ahí salieron las oportunidades de estar en otras iglesias. ¿Con quiénes, mijo? Tal. ¿Ellos con quién están? Uno está directo con el apóstol Sergio, el otro está con el apóstol Antonio de Adonai. Diles que me manden una carta y amén, tienes permiso. Y ahí tienes a los pastores me enviando un mensaje. Pastor, el pastor Palestina va a estar por acá. ¿Cómo ve? Lo bendigo, lo envío a mi hijo y que el Señor lo respalde. ¿Y cómo nos respaldó Dios en todas las iglesias, hermano? Pero yo no puedo nomás decir porque yo soy pastor, hoy me voy mañana a predicar por allá, a nadie le aviso, hermano. Porque entonces no estoy bajo una regla y al rato pasan las cosas terribles. El apóstol Sergio contaba que un pastor tenía el anhelo de venir a México, pero él le gustaba mucho tomar fotos a la escultura, a todo, hermano, y él tenía ganas de ir a la basílica, porque él quería ir a la basílica y decía que él quería pararse ahí a orar, y él pensaba que todos se iban a arrepentir porque tenía el don de evangelismo. ¿Sabe a qué fue? A endemoniarse nada más. Ya lo contó el apóstol, está en internet. Dicen que llegó justo cuando iba entrando. Yo nunca he ido a la basílica realmente, hermano, pero ni estoy ofendiendo, hermano, que Dios me guarde de eso. Yo solamente le estoy testificando. Dice que iba entrando el sacerdote, no sé por qué, y él iba a misa y iba poniendo agua. Pero como él tenía un anhelo carnal de estar ahí y verlo, se metió en la fila y cuando le cayó el agua se endemonió. Y los pastores que lo acompañaban, que no estaban de acuerdo, pero lo quisieron llevar, tuvieron la lucha para la liberación, hermano. Y gracias a Dios se liberó. Pero qué necesidad, hermano. Qué necesidad, hermano. A veces creemos, hermanos, que podemos todo. Por eso hay cosas que nos pasan y solamente podemos ver que no somos nada, hermano.
que dependemos de Él. Diga conmigo, gracias Señor. Demos el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, hermano. Un grito de júbilo. Ayúdenme con otro ejemplo. Ese ejemplo no lo quería decir, pero se me chispoteó. ¿Tenemos que morir ese pecado, hermano? ¿O no? ¿O no? No reconoce lo que estamos hablando ahí. Mire, dos cosas. Número uno, violar, ignorar. Ah, tremendo, hermano. Violo y ignoro. Tremendo, son pecados. Por eso, mire, hermano, en serio, los bendigo en el nombre de Jesús, porque aquí hay gente que para todo pide, hermano. Pastor, voy a hacer esto, voy a viajar, bendígame. Porque sabe que va a otros territorios, hermano, a hacer guerra. O va, alguien te puede pedir que ores por alguien, o hay gente que me ha hablado. Por ejemplo, la Maya está viajando. Pastor, voy a viajar con mi esposo, oré. Hace 2 días me habló y me dijo, pastor, me están pidiendo que ore. Y yo, pero, ¿qué? Yo vine a pasear. A ver, tranquila, te cubro con la sangre de Cristo. Vaya, tiene autoridad. Y Dios la respaldó. Pero hermano, pero es gente que no se siente auto. Y no estoy diciendo que seamos más que tú. Pero Dios dejó reglas sacerdotales. Y te voy a poner más de ejemplo por eso de las dudas que pudiera pasar. Mire, por ejemplo, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamentario, el pueblo consultaba a los sacerdotes principalmente porque estos servían como intermediarios entre Dios y la humanidad. Su función y motivos de consulta abarcaban aspectos religiosos, legales, de salud y espirituales, que fue lo mismo que pasaba en la iglesia de los Hechos, que la gente iba a los pies de los apóstoles porque entendía la bendición sacerdotal. O sea que hay cosas, es como yo, hermano. Cuando yo siento que dejo de avanzar y cuando siento que hay algo, hermano, bueno, mi pastor sabe que tiene las puertas abiertas. Cuando él quiera venir, él llega y predica. Pero cuando estoy hablando, cuando uno siente que no me alcanza la jerarquía que yo tengo, yo le he llamado, pastor, lo necesito el domingo que venga. ¿Por qué, mijo? Está pasando esto y esto y me está rebasando. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que hay cosas que le compete a él como mi pastor. Y no con eso estoy menospreciando la autoridad que Dios me ha dado. Pero hay jerarquías. Él también me ha dicho, cuando yo siento que se levanta mucha murmuración, papaíto, al apóstol Antonio le habla, vengas a predicar, porque son jerarquías, hermano, que vienen a romper. Hay cosas que te toca romper a ti como padre de familia, como esposa de familia, pero hay cosas que le toca al pastor. ¿Cuáles son esas? Número 1, ofrecimiento de sacrificios. Número 2, guía espiritual y enseñanza. Número 3, meditación y bendición. Número 4, oráculo y dirección. Número 5, asuntos de salud y pureza, rituales, ¿verdad? Sacrificios. Y número 6, resolución de disputas. Son cosas que le corresponde al ministro, hermano. Y que hoy en día la iglesia se lo pasa por alto. Viola, ignora. Entonces, como le salió ese pecado al rey Usías, se llenó de orgullo y le salió lepra y Dios los destituyó. Papito, ayúdanos. Que nunca pensemos que sabemos más que los demás y que siempre le demos la honra a tu nombre y bendigamos a las autoridades que usted nos ha puesto. Dele su mejor aplauso al rey. Bendito, alguien da un grito de júbilo al rey de la gloria, hermano. Todo eso tiene base bíblica en las leyes de Deuteronomio, Éxodo, hermano. Entonces, qué tremendo, porque si se logra ver, yo lo veo borroso, ya son mis ojos. ¿Se logra ver, va? La pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros en esa área? Podía de que sale a ¿cómo estás ahí con ese pecado? ¿Cómo? Pregúntame a mí también, porque yo tengo mi pastor, pregúnteme. Por ejemplo, en esos 2 días el pastor me encargó que yo hiciera algo acá. Lo hice. Y hoy me contestó y me dijo, mi hijo, te bendigo por ayudarme, te bendigo en bendiciones. Bendiciones. Y a veces, hermano, lo que le pasó a usted nos quiere atacar.
pero ¿por qué te sigues reportando si ya tú también eres pastor? Y uno se la cree, hermano. Pero pasan cosas que te bajan del caballo como a Saulo, ¿va? Y uno dice, sí, es cierto, perdón, Señor, soy vulnerable a estas cosas. Mire, hermano, es un año que tenemos que deleitarnos. Si no entendemos por qué Dios puso autoridades sacerdotales, no vamos a tener deleite. Cuando yo te pida algo simple de venir adelante, por eso te enojas, porque no entiendes la autoridad sacerdotal. Si te enojas porque te pido no faltes a las oraciones los martes y te molestas, es porque no entiendes que necesitas un sacerdote que esté atrás de ti viendo tus asuntos espirituales, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la pregunta sería, ¿no será que ese pecado ha abundado en nosotros, en esta congregación? Pero a partir de hoy, diga conmigo, a partir de hoy, dígalo fuerte, a partir de hoy, renuncio en el nombre de Jesús. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito. Y a su nombre. Número uno de la característica de aquellos que tienen autosuficiencia y piensan que no dependen de nadie, no necesitan. El apóstol Pablo decía que todos necesitamos de todo. Yo necesito de usted como usted necesita de mí, hermano. Toca el que está a la par, agarra de la mano y dile, nos necesitamos. Vamos, pero véalo a los ojos, dile, hermano, perdóname si he pensado que no me sirves para nada, dile. Pero hoy he entendido que te necesito. Te necesito. Te necesitamos. Número 4, creer que siempre tienen la razón. Número 5, dificultad para mantener relaciones saludables. Se pelean con todo, empieza bien, pero se pelearon. Número 6, intentan resolver todo solos ellos. Ocultan vulnerabilidades. Es gente que se cree autosuficiente. Mi hijo, ¿cómo estás en tu matrimonio? Bien, todo calidad excelente, mejor que David y sus esposas. Y yo ya sé lo que estás haciendo. Seguro, hasta preguntamos, seguro. Es más, deme un ancianato, dicen casi. Bien. No podemos meter. ¿Qué hacemos, hermano? Hermano, ya no te puedo decir, ya supe, ¿va? Porque uno de los errores luego de las esposas, hasta de los esposos, es decir, pero no le diga que yo le dije. Entonces, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le dije? ¿Qué le miento? Tuvo un sueño que tú hacías, hermano, yo soy mentiroso. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hacemos, verdad, anciana? ¿Cómo? Pero no le digas, pastor, entonces ¿cómo le digo? Ni modo que voy a decir, vino un ángel y me lo reveló que estás haciendo esto. Yo soy un mentiroso, hermano. Pues tengo que decirle, pero como a veces ustedes se ponen de que no le digo, bueno, está bien, no digo nada, entonces solamente me acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, bueno, gracias. Y me voy. Porque no puedo, ¿qué? No puedo decir nada. Y después la hermana, sí, el pastor no hace nada, no fuera a sus amigos. ¿Cuáles, hermano? Si no me das la oportunidad de decir, tu esposa vino conmigo y me dijo que haces esto, que le pegas, que le ignoras, que no tiene placer hablando matrimonial y adoración espiritual, no tiene nada. Pero tengo que confrontarlo, si no, ¿cómo? Y aparte me dijo que si yo te decía que llegas a pegarle a tu casa, lo sonamos ahí, hermano. Ahí está Carlito, va Carlito. Listo, pon un izquierdazo, hermano, perdón. Pero no le diga nada. Su hija hizo algo, subió fotos semidesnuda. Y la mamá, mi hija hizo mi hijo, pero pastor, no le diga. ¿Cómo voy a llegar a confrontarlo? ¿Cómo? Entonces, hermano, esa gente tiene estas señales. Pero diga conmigo, hoy renuncio voluntariamente. A ver, dele su mejor aplauso al Rey. Ayúdame, Estrellita. Alguien dé un grito de júbilo al Rey de la Gloria. Diga conmigo, este es el año del deleite. Tengo que habitar en él. Ejemplos. Adán y Eva, Sansón, la Odisea, la iglesia, Simón el fariseo, el reino de Israel y Judá y el necio. Son ejemplos de gente que era así, autosuficientes, hermano. Mire, tampoco le estoy diciendo que, pastor, necesito comer, me bendice. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Hay cosas que le toca a usted, ¿va? Hacer.
pastor, mi hija quiere ir a una fiesta, pero es mundana, ¿cómo ve usted? Todavía te voy a dar a ti, hermano. A ver, permíteme, ahorita te veo a ti. ¡Pah! ¿Cómo me va a preguntar cosas tan básicas? ¿Eso a quién le toca? ¿Y sabe qué es bueno o malo? A veces confiamos, lo dejamos así, nos meten gol, hermano, por eso. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que saben que necesitan la bendición sacerdotal. Por ejemplo, cuando me has hablado, pastor, necesito juntar tanto para mi piso. No me está pidiendo dinero, ¿qué me estás pidiendo? Oración. Y yo que te he dicho, ¿y cómo Dios los ha respaldado? Amén, hija. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Y rapidito cuelgo. Señor, ellos son servidores tuyos. La Biblia dice que hay promesa para aquel que te sirve íntegro. No están pidiendo para placeres de la carne, están pidiendo para terminar su hogar. Por favor, papito, bendícelo. Es todo, hermano. No crea que hacemos un ritualismo, quemamos humo. No, hermano, tampoco. Simplemente hacemos lo que dice la Escritura. Toda situación entregarla a ¿quién? Al Padre, y Él hará su recompensa. Hermano, yo no le estoy diciendo que dependan del sacerdote. Dependemos de Dios, pero hay que hacer las cosas ordenadas. Toca al que está a la par, dile, es el año de que nos debemos de ordenar. Otra de las cosas que he pasado, hermano, que a veces hay gente con buenas ideas, pero las cuentas a las gentes que no te pueden ayudar en ellas. Y yo ya me entero por terceras o cuartas personas, pero ya no me entero como tú lo dijiste, sino que siempre le echamos salsa a los tacos, hermano. Y eso te afecta. Hasta ahorita yo he sido un pastor transparente con ustedes. Saben que me enojo, saben que regaño, pero saben que pido perdón y abrazo. Y estoy con ustedes también conviviendo. Por eso la oficina, acá la oficina apenas la estábamos haciendo de aquel lado, hermano. Ya limpiamos, dice aquella, no, ya limpiaron los servidores, pero un servidor va a venir a masillar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Va a ver cómo va a quedar la oficina, vamos a pintar. Pero yo siempre trato de estar con ustedes. Vengo, saludo, si me veo ocupado, pues yo estoy con ustedes. Porque lo que queremos es de que ustedes tengan esa confianza, hermano. Y también le hemos dado la confianza a los ancianos, ¿o no? ¿Qué te he dicho? Atiéndelos, llévalos a tu casa o donde tú quieras, le damos la confianza. Lo que pasa es que hay gente que se ha encargado de estar difamando cosas porque son el rey Usías, hermano. Se sienten autosuficientes y cuando no les permitimos hacer algo, explota. Pero no porque uno quiera, hermano, sino porque yo creo que hay tiempos y hay turnos. Eso me lo enseñaba el apóstol Antonio, me decía, mi hijo, hay gente que está en el tiempo, pero no en el turno. Entonces hay que llegar al tiempo y al turno, hermano. Entonces, hermano, que Dios nos libre de ese espíritu del rey Usías, que se vaya toda lepra de nuestra vida. Hoy voluntariamente renunciamos. Dice gloria a Dios, hermano. Dele su mejor aplauso al rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi rey. ¿Es esa? ¿Cuál era? Es mucho lo que tú me has perdonado. Bonita la cantamos, perdón. Es que entendí mal. Pero como estamos ya de ondas y que nos vamos a perdonar, búscala. En serio, hermano, porque mire, yo a veces por querer hacer todo bien me dejo de deleitar. Por eso es que ya este año estamos poniendo a gente que ha querido estar siempre en un lugar, hermano. Y no piense usted cosas, hermano. Yo hace poco le explicaba a un hijo de la casa porque a veces pongo gente. A veces es el momento que lo requiero, llegan y me hablan y o sea, me explico. No es con usted pensando en la situación, hay que llenarla, hay que acabarla. No es de que ponga a alguien por un cargo porque esté más congregado, que debería, ¿va? Pero que porque sea más diezmador, no, hermano. Al menos aquí no. Porque yo a ustedes nunca les he mandado un mensaje que han dejado de diezmar algunos, hermano. Como muchos tienen por costumbre, y nunca les he mandado un mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca vi que mi pastor lo hiciera conmigo. Al contrario, se acercaba, oye, ¿estás bien? ¿Cómo está tu finanza? Un poquito mal, voy a orar por ti, pero nunca me decía, oye, es que no has diezmado, te vas a ir al infierno
quitaban de los cargos, me hacían entender con la bendita palabra. Pero hoy en día hay muchos usías, hermano, que piensan que si diezman se les quita dinero, y como dependen del trabajo y del dinero, ¿no? Entonces, hermano, yo creo que tenemos que morir este pecado, morir a todos, pero estamos hablando especialmente del pecado de la autosuficiencia. Dele su mejor aplauso al Rey bendito, pero con toda su fuerza, póngase de pie. ¿Ya estamos ahí? Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Alguien dígame a mi baterista que se venga. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Nuevamente dígalo. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Dígalo. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria. Exáltate, exáltate, Señor. Exáltate. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Levanta sus manos, oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos renunciando a este pecado de autosuficiencia, Padre. Señor, nosotros queremos depender solamente de usted, Padre, de lo que usted ha establecido y tiene que ver con el sacerdocio, con lo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Padre, que regrese la honra a los sacerdotes, que regrese la honra a las congregaciones, Padre, para que podamos ver milagros de parte de usted sobre nosotros, para que podamos entender, Señor, que usted tiene mandatos, leyes, principios, para que nosotros podamos crecer, podamos abundar. Padre, en el nombre de Jesús es que te pedimos perdón y renunciamos. Vamos, hermano, abra su boquita y renuncia. Nos despedimos en las redes sociales. Abra